Y ahora vamos a entrar un poquito ya a la cuestión estatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos que existen también, al igual que a nivel federal existe el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, a nivel estatal existe lo que es el Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? El cual también es la directriz de la política pública en todos los sentidos dentro del Estado, que nos va a dar la pauta de hacia dónde tiene pensado ir el gobierno y cuáles son los principales proyectos que tienen hechos o planeados para desarrollar durante su administración. El Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro es del 2021 al 2027 y tiene 6 ejes rectores, que uno es salud y vida digna, el segundo es educación, cultura y deporte, el tercero es economía dinámica y prosperidad familiar, el cuarto tiene que ver con medio ambiente e infraestructura sostenible, el quinto tiene que ver con paz y respeto a la ley y el sexto con gobierno ciudadano. Entonces, de igual manera, dentro de los 6 ejes se puede incorporar el componente de movilidad. Muchas veces el tema de movilidad es transversal a todos los temas. ¿Por qué? Porque para poder garantizar la salud, la educación, la cultura, el deporte, una economía y una prosperidad familiar, un medio ambiente sano, una infraestructura sustentable o sostenible, paz y respeto a la ley o un gobierno ciudadano, pues tienes que poder moverte dentro de tu territorio para realmente garantizar estos derechos, ¿no? Entonces, hay que ver en dónde y en qué puntos pudiéramos estar alineando nuestro proyecto con el Plan Estatal de Desarrollo. Generalmente los planes estatales de desarrollo están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo muchas veces no hay como la coyuntura por las cuestiones políticas necesarias para que pueda, pues a lo mejor dentro de un mismo documento, pues ya tener todo alineado, ¿no? Entonces muchas veces si el gobierno nacional es de un color y el gobierno estatal es de otro color, pues generalmente no traen la misma visión, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente para empezar a trabajar la cuestión de cómo nos tenemos que alinear con cada uno de estos instrumentos, ¿no? Luego tenemos un programa estatal de transporte también del 2021 al 2027 para Querétaro, el cual consta de 7 estrategias, que una es el fortalecimiento institucional y normativo del Instituto Queretano del Transporte para garantizar su rectoría y operatividad a nivel estatal. Ahorita, bueno, hablar del fortalecimiento institucional es que realmente el instituto tenga las atribuciones requeridas y necesarias para poder cumplir y dotar de propuestas y alternativas de movilidad a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces el tema de movilidad, o por ejemplo en el caso estatal que tiene que ver mucho con transporte público, pues no solo es una cuestión de movilidad como tal, ¿no? Tienen que ver muchas otras autoridades, por ejemplo, pues si vas a hacer un proyecto de un BRT o un corredor de transporte, pues en algún momento va a tener que entrar la Secretaría de Administración, porque ella es la que genera el proceso de licitación para poder contratar una empresa que desarrolle el proyecto, ¿no? Y ya después va a entrar la Secretaría de Obras Públicas para ser quien supervise y dé el seguimiento de la generación del proyecto, ¿no? Y ya después vas a tener que incorporar a lo mejor a tránsito municipal y estatal para que operativamente el servicio se esté prestando de manera correcta y no tengamos invasión de los carriles confinados, ¿no? Y luego vamos a tener que sentarnos a lo mejor con autoridades municipales para ver la cuestión de que pues hay ya comercio informal en las estaciones que estamos desarrollando. Entonces, tenemos que fortalecer el instituto y la normatividad del mismo para que ellos puedan a su vez poder enfrentarse a todos los temas que confieren al tema de movilidad y de la atribución que tienen, ¿no?
Luego hablamos de la promoción de la cultura de la movilidad mediante mecanismos de corresponsabilidad ciudadana que tienen que ver con cuestiones de capacitación y de cómo entendemos la movilidad de nuestra ciudad, ¿no? Con todas aquellas campañas dirigidas a las personas usuarias de los distintos modos de transporte, de cómo tiene que ser la convivencia, de cómo tendríamos que estarnos moviendo, de cómo es que funcionan los sistemas de movilidad en nuestra ciudad y cómo tiene que ser la convivencia de todos y cada uno, ¿no? Luego la tercera estrategia habla de la consolidación de un servicio de transporte público frecuente, ordenado, eficiente y de calidad, centrado en las necesidades del usuario. Aquí es bastante interesante porque justamente habla de que el servicio de transporte pueda llegarte o puedas realizar un viaje puerta a puerta dentro del servicio de transporte público, que este servicio tenga las frecuencias, tenga la cobertura necesaria, que se pueda llegar a todos los confines y rincones de la ciudad y con perspectiva de las necesidades del usuario. Es algo muy importante porque actualmente pues tienes dos figuras o tres o cuatro figuras que están dentro de la planeación del transporte público, ¿no? Una es la persona que tiene la concesión. Muchas veces la persona que tiene la concesión o la persona que tiene el permiso, dependiendo de cómo es cómo se haga el proceso de otorgamiento aquí en la ciudad de Querétaro. Y luego tenemos a los operadores de transporte público, ¿no? Y luego se dan fenómenos dentro del mismo que pues se llegan a rentar placas y hacer cuestiones que no están permitidas. Entonces, muchas veces las políticas y quienes siempre tienen voz y voto dentro de los nuevos procesos y dinámicas que se están planteando del transporte público se queda meramente en las personas concesionarias y no así en las usuarias. Entonces ahí es la importancia de que tenemos que de tomar en cuenta las necesidades también de las personas usuarias para el desarrollo de la infraestructura del transporte. Porque a diferencia de los concesionarios, nosotros como autoridades de transporte tenemos que ver la prestación del servicio como un beneficio o una cuestión social y de bienestar y no de negocio como la ven los concesionarios. Entonces ahí tenemos que llegar a un equilibrio que nos permita que avancemos de manera equitativa, ¿no? Luego la estrategia número 4, que es la promoción de la integración de transporte motorizado y no motorizado como parte del sistema de movilidad en el estado, que tiene que ver con toda esta parte de cómo vamos a volver o cómo se tiene que integrar nuestro servicio de transporte público con los demás modos de transporte, como es la bici, como es el modo peatonal, como es el modo, no sé, a lo mejor en monopatines o en patín del diablo o cualquier otra alternativa que tengamos, y el cómo de esta manera se van a integrar y nos van a permitir que realicemos un viaje utilizando las distintas alternativas de transporte de nuestra ciudad sin tener que padecer a lo mejor el que tengas que hacer pagos de transbordo, el que tengas que tener 2 o 3 tarjetas distintas, el que te tengas que bajar y caminar a lo mejor 1 kilómetro para poder acceder a otro ruta de transporte o otro servicio de transporte. Entonces tenemos que trabajar en esa parte, ¿no? El impulso de la transformación del sistema de transporte público regional que contribuye a la movilidad interestatal, hablar del transporte regional, del transporte foráneo, de todos esos servicios que conectan regiones de nuestro estado, ¿no? Entonces es importante también tener la visión dentro de este tipo de estrategias, porque también seguramente tenemos o podremos mejorar cuestiones de electromovilidad con toda la generación de datos y la alineación de nuestros proyectos a estos estrategias, la simplificación de la gestión administrativa del Instituto Queretano del Transporte para agilizar la atención de trámites y servicios, tiene que ver con cuestiones de mejora regulatoria, también es un potencial a desarrollar con la cuestión de digitalización de los procesos y trámites que ayude a que se elimine la corrupción mediante sistemas inteligentes para la realización de los trámites, ¿no? Entonces también podría
mucho trabajarse en ese tema, la intervención en las diferentes modalidades de transporte público y especializado en el estado de Querétaro para mejorar las condiciones del servicio. Aquí hacen una puntualización al servicio especializados, que son todos aquellos servicios de personal escolar, a lo mejor cuestiones relacionadas con servicios funerarios. Aquí entran las plataformas de transporte como son Uber, Didi, Cabify, todos esos servicios que están fuera de un servicio de transporte público porque al final se prestan por un privado y que tenemos que atender y darles una importancia y una regulación y normativa adecuada, ¿no? Entonces creo que el programa estatal de transporte pues nos da mucho para poder incorporar nuestros proyectos, nuestros requerimientos o nuestras propuestas para poder generar y avanzar nuestros proyectos, ¿no? Y luego ya traemos la cuestión municipal, ¿no? Tenemos los programas municipales de desarrollo, que al igual que el estatal y el federal, el municipio genera su plan municipal de desarrollo que va encaminado a desarrollar la política durante los 3 años, ¿no? Por ejemplo, el de aquí de Querétaro de 2021-2024 tiene 6 ejes que se llaman por ti y tu familia, por tu tranquilidad, por tu ingreso, por el medio ambiente, por una mejor calidad de vida y futuro y por un gobierno que escuche y resuelve, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera pues, nuestras propuestas y proyectos se alinean con los intereses municipales para que avance, ¿no? Entonces por eso es importante determinar con qué tipo de autoridad nos vamos a sentar para saber pues, con quién nos vamos a alinear, ¿no? Y esto es algo que les platicaba hace un momento. Muchos de los programas ya están alineados unos con otros, como por ejemplo el plan municipal que estamos viendo ya tiene una alineación con el plan nacional, con el estatal y el municipal, y a su vez tiene una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hay instrumentos que ya te tienen este análisis y ya te ayudan a entender y puedes llegar a una conclusión más fácil de con qué te estás alineando y con qué no, de todos estos instrumentos de planeación y herramientas que existen, y después de manera internacional con quienes estás teniendo o con quienes te estás alineando y con quienes qué objetivos de desarrollo sostenible te estás alineando, ¿no? Entonces ya aquí ya podríamos decir que hicieron gran parte de la chamba que tendríamos que hacer nosotros, pero no sucede así en todos los instrumentos. Entonces, si no tenemos estas gráficas que nos pudieran ya dotar de la información, bueno, es importante que nosotros sepamos cómo generarlas y cómo llegar a estas conclusiones, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, otra alineación de programas municipales. Tenemos un plan estratégico del municipio de Querétaro que es a largo plazo y que contiene 5 ejes principales, ¿no? Nos habla de un plan para el 2050 y justamente nos habla del eje urbano, el eje ambiental, el eje social, el eje económico y el eje de gobernanza, que ya hemos platicado al respecto de cómo nosotros nos podemos alinear con cada uno de estos ejes. Lo urbano desde la cuestión de cómo se va consolidando la ciudad, desde las atribuciones municipales que tiene en cuestión de cambios de uso de suelo, en cuestión de cuáles son las zonas urbanizables que se tiene, cuáles son las áreas permitidas para desarrollo, cuáles son las áreas que tenemos consideradas como protegidas, cuáles son las áreas que vamos a desarrollar o vamos a generar hospitales, escuelas, mercados y todos aquellos equipamientos dirigidos a satisfacer las necesidades de nuestra población. Luego el eje ambiental, que tiene que ver con toda la cuestión de todas las políticas que se pudieran generar en torno al tema, como puede ser a lo mejor una gestión del uso del vehículo particular por cuestiones de ecozonas. Nosotros en algún momento trabajamos temas de ecozonas que tienen que ver con zonas de tránsito restringido por cuestión de emisiones contaminantes que cae dentro del ámbito de una política municipal, o cuestiones de parquímetros, o cuestiones de bicicleta pública,
el eje social, que tienen que ver con pues todos aquellos beneficios social que se pudiera estar dando de la implementación de este tipo de nuevos proyectos, el eje económico, cómo impacta el que tú generes este tipo de propuestas, y el eje de gobernanza, ¿no? Cómo permites que la información fluya para que la gente esté enterada de cómo está haciendo el gobierno, de qué está haciendo, de cómo funciona, y ser lo más abiertos posibles, ¿no? Y luego tenemos también un plan estratégico de movilidad a nivel municipal. Generalmente, pues el municipio ve los temas más relacionados a movilidad activa y a cuestión de infraestructura de acceso al transporte público, como son banquetas, ciclovías, como son políticas de estacionamiento, de gestión de estacionamiento, como es parquímetros, como tiene que ver con sistemas de bicicletas públicas, que ahí puede ser tanto estatal o municipal. Pero lo importante aquí pues es que existen los instrumentos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal para podernos alinear con la política que está teniendo nuestra ciudad con respecto al tema, ¿no? Y entonces esta estrategia o el plan estratégico tiene 9 metas, que una tiene que ver con ciudad segura para todos, que tiene que ver con un concepto que seguramente escucharon con Paco de Anda, que tiene que ver con visión cero, que tiene que ver con cómo vamos a disminuir los hechos de tránsito fatales y que lleven lesiones. Tiene que ver, si se recuerdan, con una alineación al diseño de la seguridad vial. Tiene que ver con cuestiones que ya hemos platicado, ¿no? Que empiezan en una cuestión general internacional y se van incorporando a nuestros planes ya municipales más particulares, ¿no? Tenemos una meta número 2, que es la integración del crecimiento urbano con opciones de movilidad, que también ya lo hemos platicado, ya comentamos al respecto cómo tiene que ir de la mano la política urbana, la política del territorio con la política de movilidad. Nos habla de una ciudad multimodal en la cual podamos tener distintas opciones de transporte para realizar un desplazamiento y haya una conectividad entre estas distintos modos de transporte, ¿no? Si a lo mejor yo quiero llegar y dejar mi bici en la estación del Querobús, tengo un espacio para amarrarla de manera segura y la pueda dejar ahí para hacer mi siguiente desplazamiento en bici, en autobús, y de bajarme del autobús y a lo mejor, no sé, tomar un taxi para mi siguiente destino. Entonces las posibilidades que hay de que llegues a un punto de un origen a un destino de distintas maneras. Tenemos que ver la meta número 4 como ciclismo como modo de transporte. Por ejemplo, aquí Querétaro he visto que han estado incorporando varias ciclovías dentro de la ciudad. Sin embargo, bueno, nunca es suficiente. La ciclovía solo es una modalidad o un tipo de infraestructura para la cuestión de que la bici pueda transitar de manera segura. Sin embargo, pues se tienen que generar cuestiones más allá de nada más de la ciclovías, sino como otras tipos de infraestructura ciclista. Tenemos que trabajar en temas de estacionamientos o biciestacionamientos, que también hay cierta presencia dentro del centro histórico, no he visto un poquito más allá. También hay cuestiones de bicicleta pública. En fin, hay muchas cosas que se tienen que desarrollar en torno al tema. Tenemos la movilidad escolar, que es todo un tema. En la movilidad escolar, pues por lo menos lo que tengo entendido es que aquí está municipalizado el servicio, el municipio es quien está prestando el servicio de transporte escolar. Entonces el ir generando alternativas de movilidad para las personas que van a estudiar siempre abona a la reducción de congestionamiento derivado de que los padres lleven a los niños a la escuela, ¿no? Entonces tenemos el gestión de estacionamiento, que tiene que ver con medidas como son los parquímetros. Por ahí sé que se tiene una ley y un reglamento relacionado con los valet parkings aquí en Querétaro. Entonces son cuestiones que suman a la gestión y al desarrollo y a la
aplicación y regulación de una manera correcta del estacionamiento en la vía pública o en predios privados. Tenemos gestión de la demanda de viajes, tenemos aire limpio y ciudadanos saludables, y tenemos una que es construyendo una cultura de la movilidad. Y si se dan cuenta, bueno, dentro de el programa municipal ya hay muchos elementos que coinciden con el programa estatal, con el programa nacional y con todos los temas en la agenda internacional que hemos venido platicando, que es bastante bueno porque nos ayuda a poder tener y precisar hacia dónde queremos ir con nuestros proyectos, ¿no? Y luego de eso empezamos a tener las alineaciones con las leyes generales y federales. El derecho a la movilidad se incorpora a la Constitución Política Mexicana el 18 de diciembre del 2020. En el artículo 4 se tiene el siguiente párrafo: toda persona tiene derecho a la movilidad de condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Entonces ya se vuelve un derecho humano el poder tener derecho a la movilidad, ¿no? Aquí es bastante importante porque antes de que existiera el derecho a la movilidad, cuando tenías discusiones acerca de temas de el uso de la bici y el de abrir los espacios o las calles al público para distintas actividades distintas al uso del vehículo particular, siempre la gente se escudaba o se quejaba de que estabas transgrediendo su derecho a libre tránsito, ¿no? Entonces, el libre tránsito, que también es un derecho que está dentro de la Constitución, nos habla de que una persona tiene derecho para poder transitar por todo el territorio nacional, pero habla de las personas, no de los vehículos. O sea, la persona tiene el derecho de transitar ella como persona dentro del territorio nacional, no dentro de un vehículo. Entonces, no dudo que en algún futuro el derecho a la movilidad lo vuelvan a utilizar, como en algún momento utilizaron el derecho a libre tránsito para solicitar que se puedan mover en su coche de manera efectiva y que tengan un estacionamiento que los pueda recibir a cualquier hora del día en la vía pública sin ningún costo y cuestiones así. Entonces sí hay que tener bien claro hacia dónde va este derecho, ¿no? No va a una cuestión de el derecho al estacionamiento o el derecho a utilizar mi vehículo particular por encima de los demás, ¿no? Sí tiene que ver con una cuestión totalmente distinta, ¿no? Y derivado de la incorporación del derecho a la movilidad en la Constitución Política, el 18 de mayo del 2022 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? Y esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿qué viene a hacer? ¿O por qué es importante que la mencionemos? Bueno, porque se publicó hace un año y dentro de la publicación esta ley trae algunos artículos transitorios que nos van a ayudar a ver que a lo mejor ahorita no tenemos ciertos elementos dentro de nuestras leyes, normativas y reglamentos que tienen que modificarse de acuerdo a lo que estipula la ley, ¿no? Entonces, la ley da, por ejemplo, un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley para aprobar las reformas necesarias a las leyes de competencia o fin de armonizarlas con los dispuestos en esta ley, ¿no? Entonces nos habla que las leyes estatales y los reglamentos municipales tendrán que ser armonizados en 180 días para que tengan y consideren y estén alineados con la nueva ley. Entonces es posible que muchas de nuestras ciudades estén en procesos de modificación y adecuación de las leyes y reglamentos para que la ley de movilidad y seguridad vial esté armonizada con ellas, ¿no? Entonces, pues digo, yo por lo menos estoy trabajando en el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán nos encontramos en ese proceso, el estado de Chiapas se encuentra en ese proceso, el estado de Puebla se encuentra en ese proceso, el estado de Guerrero se encuentra en ese proceso. Entonces hay muchos estados y muchas ciudades que están en el proceso de armonización, y lo cual nos va a dar en un futuro más elementos para todos aquellos proyectos que queramos desarrollar, ¿no? Y luego tenemos que se va a instaurar, o parte de lo que trae la ley de movilidad y seguridad vial es el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Entonces este sistema lo que va a estar generando es
datos y estudios y toda la información que se tenga con respecto al tema esté de manera permanente y de manera accesible para que la ciudadanía pueda hacer uso de esta información. Entonces nos va a ayudar mucho que a la hora de querer generar a lo mejor nuevos proyectos o nuevas propuestas, pues en un futuro vamos a tener acceso a información de todos los estados, de todos los municipios, para poder generar propuestas y a lo mejor no tener que salir a las calles nosotros a generar más información, ¿no? Entonces creo que es importante el que vayamos teniendo una base de todos los estados y todo el país con relación a seguridad vial y movilidad, y es uno de los grandes avances que se está teniendo dentro de esta nueva ley y que en un futuro vamos a ver que vamos a poder tener información al respecto, ¿no? Y también deberá integrarse y emitir los lineamientos para organización y operación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que esta ley sea operativa y sea operante y se respete y pueda avanzar? Entonces la ley misma marca que tiene que ser progresiva, ¿no? Entonces no va a entrar de tajo a hacer un cambio en la gestión del transporte, la movilidad y la seguridad vial dentro de las ciudades, pero sí tendrá que ir entrando paulatinamente a mejorar las condiciones de transporte. Y también habla que pues, se tendrá que hacer un sistema nacional de movilidad y seguridad vial con las entidades federativas y los municipios, y tendrán que estar registrando los avances, los indicadores y los bases de datos de toda la información que se requiera, ¿no? Entonces, un poquito, nada más por tocar una idea de lo que pudiera generar esta ley, es que en un futuro pudiéramos tener un padrón de licencias de conducir y que si tú realizaste o te infraccionaron en Querétaro, pues en Chihuahua, en Baja California o en Chiapas puedan saber que tú tuviste una infracción por haber incumplido con alguna normatividad de movilidad o de tránsito, ¿no? Entonces un poquito hacia allá va dirigida la política nacional, y creo que pues, en un futuro no muy lejano vamos a poder tener acceso a información pues bastante buena para poder generar mejores proyectos, ¿no? Y luego ya se generaron los lineamientos de alineación con leyes generales y federales para la Ley General de Movilidad. Entonces ya hubo un trabajo desde las organizaciones civiles, la cuestión del legislativo, el ejecutivo, en generar unos lineamientos que ayuden a que las armonizaciones sean lo más sencillas y lo menos dolorosas posible, para que podamos empezar a incorporar y a generar una regulación con base a la ley de movilidad y seguridad vial, ¿no? Y existen algunas otras leyes generales y federales que debemos de tomar en cuenta y debemos de conocer a la hora de plantear nuestros proyectos y propuestas, como es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que esta se promulgó en 2016 y que fue la primera ley en incorporar temas de movilidad, accesibilidad y cuestiones relacionadas a movilidad y transporte dentro del territorio. Entonces es el primer saque, es la primera que habla del tema del derecho a la ciudad. Entonces es una ley bastante importante de tener presente y conocer. Tenemos la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene que ver con toda esta cuestión de género que vimos que estaba presente dentro de algunos de los instrumentos y herramientas de planeación que hemos analizado. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Hemos hablado y tocado el tema de accesibilidad dentro de todos los instrumentos de planeación. Entonces es importante conocer los derechos de las personas con discapacidad para saber qué es lo que tenemos que garantizar dentro de nuestras propuestas si estamos pensando en un tema de movilidad. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de ahí se derivan varios reglamentos. Un reglamento tiene que ver con pesos y dimensiones, que justamente es el que nos dice cómo es la configuración de los vehículos a la hora de realizar los aforos. Tenemos la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
y esta la tenemos que conocer porque pues si a lo mejor podemos acceder a un fondo internacional para el desarrollo del proyecto, pues debemos de saber cómo es la cooperación, cómo tendríamos que estar gestionando o bajando, o de qué manera tendría que bajar el recurso, ¿no? La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que nos habla un poquito de la zona rural y de cómo tendría que ser el tratamiento de la misma. La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la Ley de Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque al ser un derecho, la movilidad se vuelve un derecho humano. La Ley de Derecho de las Personas Adultas Mayores, porque también es un sector vulnerable dentro de la población, el cual se tiene que atender y debemos de conocer qué tenemos que garantizar a la hora de implementar o de proponer un proyecto que vaya dirigido a cuestiones de movilidad. La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, la Ley de Planeación, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley del Registro Público Vehicular, la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Mucha cuestión de la responsabilidad ambiental tiene que ver con que el sector privado otorgue a lo mejor algunos recursos o fondos de que nos podamos hacer acreedores para poder desarrollar o implementar los proyectos que traemos. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y esto es solo por mencionar algunas de las leyes que existen y que pudiéramos tomar en consideración a la hora de estar generando y desarrollando un proyecto, ¿no? Ahora tenemos la alineación con la normatividad federal, ¿no? Que si bien sabemos existen las normas oficiales mexicanas que las conocemos como la NOM y son regulaciones técnicas que rigen la industria y que contribuyen al empoderamiento de la población, son herramientas que permiten a las distintas dependencias gubernamentales atender y eliminar los riesgos para la población o los animales, así como proteger al medio ambiente, ¿no? Entonces vamos a encontrar que tenemos distintas normas oficiales mexicanas dentro de nuestra normatividad nacional que van dirigidas a cuestiones de medio ambiente, de salud, de comunicaciones y transportes, de economía, de turismo. Y también existen distintos tipos de normas oficiales. Están las NOM, están otras dos que no recuerdo el nombre, pero bueno, son 3 tipos distintos de normas oficiales, ¿no? Entonces, aquí ya más o menos platicamos de cuál es el objetivo y la intención de la normatividad. La normatividad es acercar las particularidades técnicas científicas de ciertos procesos para que se puedan regular de una manera mejor manera y poder tener los menores impactos ambientales hacia los usuarios o hacia la fauna, la flora, con relación a los procesos que se están desarrollando, ¿no? Y por ejemplo, nada más por mencionar algunas de las normas que tenemos presentes que pudieran estar relacionadas con nuestro tema, tenemos la NOM 041, la 042, la 044, la 045, la 047, que no me voy a ir una por una para no obviar tanto, pero tienen que ver con los niveles máximos o los límites máximos permisibles en cuestiones de emisión de gases contaminantes de los distintos vehículos que tenemos presentes de nuestras ciudades, ¿no? Entonces una tiene que ver con gasolina, otra tiene que ver con diésel, otra tiene que ver con distintos combustibles, también tiene que ver con el tipo de vehículos que tenemos. Otras tienen que ver con si utilizan gas LP o gas natural. Entonces tenemos una cartera bastante amplia de normativa que tiene que ver con cuestiones de restricciones de límites contaminantes. Digo, a lo mejor hay ciudades que no tenemos programas como el Hoy No Circula, pero sí tenemos los elementos para poderlos incorporar dentro de nuestras ciudades y poder evitar que tengamos temas de contaminación y de mala calidad del aire, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las normas que es la 48, la 79, la 80, la 82, que tienen que ver
con cuestiones de ruido, que ya habíamos platicado un poquito con la contaminación del ruido, ¿no? Entonces estas normas nos dictaminan cuáles son los niveles de ruido permitidos en ciertas zonas de la ciudad y por distintos tipos de vehículos y cómo tendría que ser tratada. Sin embargo, estas normas pues ya son un poco viejas, ¿no? Datan de 1994 y dentro de la misma norma oficial mexicana marca que se tendrían que estar actualizando cada 10 años como mínimo, ¿no? Entonces hace falta trabajar en el tema y generar una nueva normatividad al respecto. Y ya después tenemos a lo mejor normas de la SCT, como es la 034, que tiene que ver con el señalamiento horizontal y vertical. Tenemos la norma 086 de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. O sea, existe todo un protocolo de cómo se tienen que hacer los desvíos y el señalamiento cuando tú tienes una obra vial. Cada cuánto tienen que estar colocadas las señales, de qué tamaño tienen que ser, de qué color tienen que ser, en cómo tienes que colocar las lonas, en qué puntos. Tenemos la 012, que es sobre el peso y dimensiones máximas, que ya habíamos hablado un poquito de esa regulación, ¿no? Que es la que nos dice los tipos de vehículos dependiendo de las dimensiones que existen, y con relación a ese tipo de vehículos es como se tienen que realizar los aforos que te exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que debes de presentar para cualquier proyecto. Tenemos la norma 001 de la SCT, que nos habla de las placas, cómo tienen que ser las placas, cómo tiene que ser la distribución de los números, cómo tiene que ser la placa del transporte público, del taxi, del vehículo particular, de los servicios especializados. Entonces hay toda una normativa que tenemos que acatar a la hora de que queremos proponer a lo mejor un nuevo servicio de transporte en nuestra ciudad, ¿no? Si queremos que lleve una placa, pues seguramente tendrá que tener una configuración distinta a las ya existentes. Tenemos las normas de SEDATU, que lleva solo 2. Tiene la de espacios públicos, en la cual nos habla de qué son los espacios públicos, cómo se dividen, cómo se tienen que tratar, hacia dónde se tienen que dirigir. Nos habla de los equipamientos también. Entonces estas dos normas, que son de reciente creación, son del año pasado, son importantes conocerlas para poder trabajar en el tema y poder tener bien o entender bien hacia dónde tenemos que ir en temas de espacio público y equipamiento, ¿no? Entonces son muchas, pudiéramos haber visto más normas. Creo que puse nada más un compendio de unas cuantas que pudieran ser de interés, y de ahí, en cuestión de leyes federales, alineación con normativa federal, pues vamos a pasar un poquito a la alineación con los manuales, ¿no? Porque además de leyes y normativa, pues tenemos manuales. El manual que pudiera ser más de interés hacia los proyectos o propuestas que pudiéramos generar nosotros es el manual de calles, diseño vial para ciudades mexicanas, que es un documento que elaboró la SEDATU y en el cual pues trae de manera general de qué manera tendrías que ir generando las vialidades para nuevos desarrollos, o cómo tendrían que intervenirse las vialidades actuales con relación a el funcionamiento que están teniendo, ¿no? Entonces ya el manual te dice, bueno, si tuviste unos aforos de tal cantidad, si tuviste presencia de ciertas velocidades, si tuviste presencia de ciertos transporte público y cierta demanda y cierta oferta, y las fases semafóricas están así, los cruces, pues nosotros te recomendamos que tu calle tiene que ser así, ¿no? Entonces, ya que tienes toda la información relacionada al proyecto, te puedes acercar a este tipo de instrumentos para que te den un norte de hacia dónde tienes que ir. Concesión a la publicidad. El tema de publicidad, por ejemplo, muchas veces está colgado a los puentes que nosotros conocemos como antipeatonales. Entonces, si tú en algún momento tu propuesta tiene que ver con cuestiones de remoción de un puente antipeatonal, pues tienes que haber solucionado primero el tema de la concesión de publicidad que pudieras tener en ese puente. Tienes que ver el reglamento de construcción, el de espectáculos públicos, estacionamientos y servicios de recepción y depósito de vehículos,
el reglamento de imagen urbana, el de inspección y verificación, el de parques, jardines y áreas verdes, el de parquímetros, el de protección ambiental y cambio climático, el reglamento para la movilidad y el tránsito, el de protección civil. Por ejemplo, es bien interesante y uno pudiera decir, ¿para qué protección civil? Bueno, cuando tú construyes tu casa, Protección Civil te tiene que dar un documento en el cual avala que a lo mejor tú subas de nivel la entrada de tu casa 10 o 20 centímetros por cuestión de inundaciones. Entonces, ¿eso qué genera? Que tengas una discontinuidad en las entradas de las casas que genere que construyas escalones dentro de las banquetas. Y eso que genera que no tengas banquetas accesibles, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer, por ejemplo, Protección Civil? Porque ellos dan ese visto bueno. Entonces, pues en algún momento, si tu proyecto tiene que ir o va dirigido a cuestiones de banquetas accesibles, pues debes de saber que Protección Civil tiene mano dentro de lo que se autoriza con relación a los niveles de las casas, ¿no? Por ejemplo, el reglamento de uso y mantenimiento de vehículos propiedad de la administración pública municipal, que tiene que ver con el servicio especializado que se presta dentro del servicio de transporte escolar. Tenemos el reglamento del Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y seguramente vamos a tener más y más reglamentos que pudieran estar o ser parte o necesitamos tener conocimientos de cómo funcionan para que nuestras propuestas pues sean realmente incluyentes, ¿no? Y bueno, con esto terminaríamos la parte relacionada con alineación con programas, leyes, normativas y reglamentos, y todo lo que tiene que ver con los programas que están vigentes, ¿no? Entonces ya tratamos un poquito, es un poco engorroso, pero ya lo tratamos de manera lo más simplificada que se pudo, y creo que con eso pues nos da mucho norte para saber qué tenemos que hacer y qué tenemos que conocer y qué tenemos que investigar a la hora de que estamos generando un proyecto y que tenemos la iniciativa o el interés de que éste pueda avanzar de manera pues más directa y saber, o sea, esto tiene que ser, el que un proyecto avance tiene que ver mucho con los tiros de precisión de uno como persona tiene que ser, o como organización, con las autoridades en turno, ¿no? Entonces, saber y conocer todo esto nos va a ayudar a que estos tiros de precisión sean más directos y que realmente sea más fácil y que nuestros proyectos puedan avanzar. Entonces, con eso terminamos el segundo bloque.